Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Somos Ramiro e Isabel. Somos siervos de Yahweh en esta su casa. Le damos las gracias a nuestro Abba Kadosh por permitirnos entrar en su presencia y poder haber llegado a este día con sanidad, con vitalidad y gozosos de poder encontrarnos nuevamente con nuestro Abba Kadosh. Este es un tiempo hermoso porque vamos a estudiar su palabra, mis amados hermanos, y hoy nos toca leer la parashá número 15, que lleva por título Bo, y Bo significa ven. La base bíblica está en el libro de Bereshit, capítulo 10, hasta el capítulo 16, hasta el capítulo 13, versículo 16. Jeremías, capítulo 46, es la porción profética de esta porción. Y del Brit Hadashah, del pacto renovado, vamos a tocar muchos versículos que están en Lucas, en Yohanan, en Hechos y en Apocalipsis. Estamos familiarizados, mis hermanos, en el libro de Bereshit, con el mandamiento de Elohim cuando él le dijo Lech ve. A Abraham le fue dicho, por ejemplo, Lech lecha, o sea, vete o vete de aquí a la tierra que yo te mostraré. Eso está en Bereshit 12:1. Es un mandamiento que llama la emuná, la obediencia, del cual Abraham es un gran ejemplo. Amén. Ahora Dios le dice a Moshe, Bo, ven. Este es un mandato más esperanzador. Él dice, de hecho, ven a mí e iremos a Faraón juntos. Enfatiza el hecho de que Dios está con él y de que va delante de él para preparar el camino. Moshe simplemente necesita unirse a él y cooperar con el plan que ya ha sido establecido por nuestro Abba, por Elohim. Bo es más una invitación que un mandamiento, una invitación que requiere una respuesta con amor y confianza. Amén. Ven, amados hermanos, la invitación gloriosa, ven, hace eco realmente hermosamente a través de las escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos, tomen nota en sus cuadernos. El Salmo 95, versículos 6 y 7, miren qué dice. Vengan, postrémonos y adoremos delante de él. Lloremos delante de Adonai, Osenu, Adonai nuestro Hacedor, Amén. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo en su pastizal, las ovejas a su cuidado. Tomen en cuenta que empieza con vengan, ¿no? Vengan. También en el Salmo 100, versos 3 y 4 nos dice algo también hermoso. Sepan que Adonai es Elohim. Amén. Él nos hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entren por sus puertas con acción de gratitud. Entren a sus patios con alabanza. Agradezcan a Él y alaben su nombre. Amén. En la ternura también del cantar de los cantares podemos ver al amado suavemente cómo llama a su novia para que venga a Él. Hermanos, el tiempo ha llegado. Cantar de los cantares, Shir Hashirim, en hebreo, capítulo 2, versos 10 al 13, dice: Mi amado habla. Él me está diciendo, levántate, mi amada, mi belleza, vayamos lejos, pues ves que el invierno ha pasado, la lluvia ha terminado y se ha ido, las flores aparecen en el campo, el tiempo ha llegado para los pájaros cantar y el arrullo de las palomas se puede oír en Amén. la tierra.
Las higueras están formando sus higos verdes y las viñas florecidas exhalan su perfume. Levántate, mi amada, mi belleza, Amén. Vayamos lejos. Amén. Y vemos la hermosa invitación de Adonai a través del profeta Isaías, cuando en el capítulo 1, verso 18 nos decía: Y vengan ahora, dice Adonai, razonemos esto juntos, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. Amén. Amén. Pero no termina ahí. Isaías en el capítulo 2, verso 3 también nos dice algo hermoso para sus redimidos. Muchas naciones irán y dirán: vengan, subamos al monte de Adonai y a la casa del Adonai de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai, de Jerusalén. Qué bendiciones, hermanos, escuchar las palabras del ungido del Señor, de nuestro amado Yeshua, nuestro buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, 28, nos dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Amén. Dice: vengan a mí, ven, como esta porción. Y es que Yeshua vino a liberar a los cautivos, y de una vez por todas. Su sangre, hermanos, derramada en el madero de nuestros corazones, da testimonio de que hemos pasado de muerte a vida. Así como Él un día habló en fuerte voz cuando le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, ¿no? Es en Yohanan 11:43, ven ese pasaje. Y entonces en ese momento Yeshua interrumpió la autoridad de la muerte. Así nos llama a cada uno de nosotros el día de hoy, por nuestro nombre además, y nos dice: ven, sígueme. Amén. En la parashá Vaera de la semana pasada leemos sobre las primeras 7 calamidades Makot que Elohim infligió a Egipto. Así es. Para persuadir al faraón de que liberara a los israelitas de la esclavitud. Esta semana, en la parashá Ven, Elohim envía las 3 plagas más devastadoras y finales: las langostas, la oscuridad y la muerte del primogénito. Después de la plaga final, Faraón finalmente accede, lo que desencadena el éxodo de los hebreos. Pero, ¿cuáles fueron los propósitos de las 10 plagas? ¿Presionar a Faraón para que dejara libres a los israelitas? Probablemente sí, pero Elohim, nuestro Elohim, es completamente capaz de liberar a su pueblo sin el permiso de ningún rey terrenal, ¿no es verdad? Bueno, la plaga, mis amados hermanos, demuestran la supremacía de Elohim y el juicio sobre todos los dioses falsos de Egipto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, con esta breve introducción, los invitamos a que nos acompañen, pónganse cómodos. Comenzamos a leer esta hermosa porción de la Torá, que sin duda alguna va a traer mucha, pero mucha bendición a nuestras vidas. Amén. Y aprendizaje, Y aprendizaje, sobre todo para nuestras vidas, ¿no? Es una porción hermosa. Y algo que quería comentarles, y es que esta porción y todas las porciones de la Torá las leemos todos los años. Y cada año que comienza, que nos toca leer una porción, es totalmente diferente. Es decir, hay nuevas revelaciones, nuevos mensajes que nuestro Abacados nos da. Amén. Entonces vámonos directamente a la palabra y nos vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer, leyendo desde el versículo. Entonces ven ustedes ahí, es la plaga de las langostas, la parashá 15 Bo, y ven que significa ven. En esta parashá, mis hermanos, se presenta, y realmente nuestro deseo que así sea, que sea utilizada bajo un propósito de visualizar
tener una visión desde la esclavitud. La razón más bien para que Elohim liberara y de Elohim, mientras esa libertad se estaba gestando. Es algo muy interesante. Todo Israel y todo lo que representaba, aún sus posesiones, tenían que formar parte, mis hermanos, de este encuentro en el desierto. Es algo importante. Antes quisiera recordar con ustedes lo que veíamos en Éxodo 5:1. Esta fue la primera visita que hizo Moshe a Faraón. Después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón: aquí está lo que Adonai, el Elohei de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren fiesta en el desierto. Amén. Esa fue entonces la primera visita de Moshe a Faraón. Ahora sí comenzamos con la lectura de Éxodo 10. Uno y 2. Entonces Adonai dijo a Moshe: ven a Faraón, porque yo lo he vuelto a él y a sus siervos de corazón endurecido, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, para que le puedas decir a tu hijo y al hijo de tu hijo acerca de cuántas cosas hice para burlarme de los egipcios, y acerca de mis maravillas que yo demostré entre ellos, para que así todos ustedes sepan que yo soy Adonai. Amén. Entonces acá vemos que la orden fue clara, ¿no? Dice: ven a Faraón. Entonces, ¿qué objetivo tendría ir nuevamente después de haber sido rechazado y engañado tanto? Más aún cuando se le dice nuevamente que el corazón de Faraón sigue endurecido. Hermanos, a veces no entendemos los planes del Eterno, porque estamos mirando las circunstancias y no al Elohim, que controla justamente todas las circunstancias. Entonces, consideramos que habían dos objetivos principales con dos señales. La primera era demostrar a los egipcios su poder. Evidente era para los egipcios ver cómo su nación era azotada por plagas, mientras que a los hebreos no les pasaba nada. Segundo, como testimonio a las generaciones futuras de los israelitas, esta iba a ser la historia que los israelitas les transmitirían a sus descendientes generación tras generación. Historia que nunca puede ser olvidada, pues, hermanos, forma parte del mandamiento que tenemos de transmitir, de contar generación tras generación. Además, también sería una prueba fehaciente de ser del pueblo escogido de Yahweh para el cumplimiento de todas sus promesas. Esta es una responsabilidad insustituible de los padres, enseñar estas cosas a sus hijos. Amén. Recordemos lo que nos dice Deuteronomio, Devarim 6, del 6 al 9. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sientan en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal. Pónganlas alrededor de la frente con una banda. Y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Amén, amados hermanos. Que nuestro Abacadosh, nuestro Elohim, nos proteja, que disperse a todos nuestros enemigos y cuide nuestra salida y nuestra entrada. En el nombre de Yeshua. Amén, mis amados hermanos. A veces tenemos la mezuzá que colocamos en las puertas de nuestras entradas, ¿no? Y es algo hermoso. Deuteronomio 28:6 nos dice: una bendición sobre ti cuando salgas y una bendición sobre ti cuando entres. Entonces nos besamos la mezuzá cuando entramos o salimos de nuestra casa. Volvemos a Éxodo. 19.
Moshe respondió: nosotros iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas, e iremos con nuestras manadas y rebaños, porque tenemos que celebrar la fiesta para Adonai. Amén. La idea de Yahweh no era a salvar parte del pueblo, sino a todo el pueblo. Esto incluía mujeres, ancianos y los niños. Elohim no quiere, amados hermanos, un pueblo dividido. En el Ejad, en la unidad del pueblo y la unidad de todos los hermanos, está el poder de Yahweh. El Melech David, en el Salmo 133, 1.3, es algo hermoso, nos habla de la unidad. Ese salmo lo conocemos bien, dice: mirad qué bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía, ¿no es verdad? Es algo realmente hermoso, pero lamentablemente nos es difícil aún lograr poder vivir en armonía. Y además es realmente triste. La armonía no predomina ni en el mundo ni en las congregaciones. Las personas están en desacuerdo y causan división a veces por asuntos sin ninguna importancia. Insignificantes. Algunos parecen deleitarse en provocar tensiones, desacreditando a otros hermanos. Los chismes, las calumnias, amados hermanos, son muy comunes. Que este pasaje que estamos leyendo en este momento sea una reflexión de bendición para todos nosotros y para nuestra congregación, o para nuestras congregaciones. Amén. Amén. 11. Nada de eso. Solo los hombres entre ustedes vayan a adorar a Adonai. Eso es lo que quieren, ¿no es así? Y fueron echados de la presencia de Faraón. Hermanos, acá vemos que Faraón quería tener una garantía de que ellos volverían. Esto también nos lleva a pensar que sin la familia no hay libertad plena. El hombre fue diseñado para ser parte de la familia. La soledad y el individualismo rompen, hermanos, el diseño divino para el hombre, establecido por Adonai para el hombre. El concepto de familia en verdad trasciende y se levanta no solo como núcleo de la sociedad, sino que es el perfecto modelo de cuidado, de seguridad y desarrollo tanto individual como grupal. Es muy fácil escuchar frases como: no es bueno que el hombre esté solo, dos son mejor que uno, ¿no? Esto marca la relevancia que Elohim establece para los seres humanos. Esa unidad, tiene que haber una familia, ¿no es verdad? Pero más allá de este efecto social común en todas las culturas de la tierra, hay uno que se sobrepone a estos límites comunes entre todas las naciones, y es el que nuestro Mashiach Yeshua mismo presenta en Juan, Yohanan 17, vamos a leer eso. Yohanan 17, 20 y 21. Oro no solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos, para que ellos sean Ejat, uno, como tú, mi Padre, estás unido a mí y yo unido a ti, que también ellos sean una unidad perfecta con nosotros. Amén. Entonces, el estar separados no es el deseo de Yahweh. Por esta razón, Moshe no aceptó ninguna de las propuestas de Faraón, que vayan solamente ellos y dejen a las mujeres, ancianos y niños, ¿no es verdad? Romanos 12:4-5 nos dice: Porque de la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función, así hay muchos de nosotros que en unión con el Mashiach componemos un solo cuerpo, con cada uno de nosotros perteneciendo a los demás. Amén. Yeshua lo dijo. Amén. Amén. Volvamos a
Perdón, me he equivocado. Shemot 10. Leeremos desde el 12 al 14. Adonai dijo a Moshe: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que las langostas invadan la tierra y coman toda planta que el granizo dejó. Moshe extendió su mano con su vara sobre la tierra de Egipto, y Adonai causó un viento del este que soplara sobre la tierra todo el día y toda la noche, y en la mañana el viento del este trajo las langostas. 14 más. Las langostas fueron por toda la tierra de Egipto y se asentaron por todo el territorio de Egipto. Fue una invasión más severa que jamás había habido o habrá otra vez. Amén. Esta plaga estaba destinada, mis hermanos, a acabar con la economía de la nación. Esto implicaba que su poder económico decaería, pues en él reposa y reposaba la base del poder del pueblo de Egipto, ¿no? Esta plaga entonces marcaría un punto en la historia de Egipto, ya que esta plaga era única, puesto que no hubo anteriormente otra plaga como esta y no la habría otra vez. Esta plaga, al igual que todas las demás, ya sea de forma directa o como un efecto secundario, traería pobreza destinada en el ámbito espiritual a tal propósito. Deuteronomio, por tal razón, nos dice algo bien interesante. Deuteronomio 28, 37 y 38. Serás tan devastado mientras te conviertas en un proverbio y el hazme reír entre todos los pueblos a los cuales Adonai te llevará. Llevarás mucha cera al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Wow. Plantarás viñas y las labrarás, pero no beberás el vino ni recogerás las uvas, porque las lombrices los comerán. Amén. Porque la langosta la devorará. En el Strong, la palabra cera está en la concordancia Strong en hebreo número 2233. Significa semilla, fruto o planta. A nivel familiar, hermanos, sabemos que por muchas generaciones hemos sido devastados económicamente, y peor todavía con esta pandemia, ¿no? Muchas familias, muchas empresas han pasado momentos muy duros. Nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Y aún hoy muchos también están sufriendo, ¿no?, estas cosas. Y también podemos recordar tiempos donde estábamos con bonanza económica, los países estaban bien, nosotros teníamos bien, pero llegó una langosta y nos devoró, ¿no? En este caso, una pandemia que fue tremenda para todo el mundo, ¿no? Pero, hermano, a pesar de esa circunstancia, levantemos nuestras cabezas, porque formamos parte de los que hoy reciben libertad, restauración y restitución. No tenemos que desmayar ni nuestro ánimo bajar, puesto que la promesa, mis amados, aún está vigente para los que estamos tornando a la nación de las promesas de Yahweh, Israel. Joel, en el capítulo 2, verso 25, dice: yo les restauraré a ustedes los años que comió la langosta, el saltón, la oruga y el pulgón, mi gran ejército que mandé contra ustedes. Entonces, hermanos, Elohim promete la restauración de todo en gran abundancia, pero hace la salvedad que fue Él quien envió la maldición, ¿no es verdad? Mi gran ejército, dice en Joel, envié contra ustedes. Y lo importante, lo más hermoso, es que Él mismo es quien retribuye la desobediencia con escasez. Bien, vamos a capítulo ¿dónde estamos? 22.
adelantado mucho. 22 y 23. Adonai te golpeará con enfermedades que te destruyan. Fiebre, inflamación, calor feroz, sequía, vientos violentos y moho, y ellos te perseguirán hasta que perezcas. El cielo sobre tu cabeza será bronce y la tierra debajo de ti hierro. Amén. Vemos ahí que habla de densa, ¿no? Densa en hebreo se dice afelá, que está en el Strong 653 y quiere decir oscuridad, tinieblas. Pero hay otra palabra que en hebreo se dice Hoshek, que también representa tinieblas, y está en el Strong número 2822, anótenlo. Y esto quiere decir oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tiniebla. Entonces podemos observar que ambas palabras en cierta manera son sinónimas, pero la segunda, o sea, Hoshek, se usa alegóricamente para hablar de muerte, de destrucción y cosas por el estilo, por lo que podemos inferir que se trataba de unas tinieblas de carácter tanto físico como espiritual. Este hecho, mis hermanos, es igual a la situación espiritual de la humanidad. Mientras estemos en Yahweh, estaremos andando en luz porque Él es luz. Amén. Ahí vamos a ver 1 de Juan. 1, 5 al 7. Y este es el mensaje que de él hemos oído y lo proclamamos a ustedes. Adonai es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Si declaramos que tenemos comunión con él y caminamos en oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, entonces tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces aquí vemos que de manera contraria sucede con los que no están en Yahweh. Andarían en tinieblas, en Hoshek. ¿No es verdad? Amén. Saltamos el capítulo, vamos a irnos al capítulo 11 de Shemot. Vamos a ver del 1 al 3. Adonai dijo a Moshe: aún yo traeré una plaga más sobre Faraón y Egipto, y después de eso él los dejará irse de aquí. Cuando él los deje salir, él los echará completamente. Amén. Ahora di al pueblo que todo hombre pedirá a su vecino y a toda mujer a su vecina joyas de oro y plata. Adonai hizo que los egipcios estuvieran dispuestos favorablemente hacia el pueblo. Además, Moshe era respetado por los sirvientes de Faraón y el pueblo como un gran hombre en la tierra de Egipto. Amén. Vendría entonces la última plaga, aquella que finalmente les traería la liberación definitiva, ¿verdad? Es por eso que los israelitas tenían que prepararse, tenían que recaudar fondos para lo que se avecinaba. No sabían ellos cuánto tiempo iban a estar en el desierto. Pero Yahweh se encargaría de hacer que los egipcios les dieran todo lo que ellos necesitaban. Ahora, queda un leve aroma a injusticia, ¿no? Pareciera que con los egipcios, al despojarlos de todas sus pertenencias. De igual manera, las palabras de Elohim de influenciar a los egipcios para que entregaran todos o parte de sus bienes a los israelitas daría a entender una violación al libre albedrío, pero no es así. Básicamente porque por 430 años aproximadamente el pueblo israelita fue abusado con esa esclavitud. La misma palabra nos dice que fue una cruel servidumbre. Y la crueldad sobre los demás, la Torá la legisla, mis hermanos, y demanda pago de restitución por daños ocasionados injustamente. Los israelitas estaban entonces recibiendo el fruto de su duro y abusado trabajo durante los años de esclavitud.
y además con intereses, ¿no? Está llevado hasta el cambio. Pero Elohim es justo, es un Elohim justo. Este pasaje nos está narrando que Moshe era un hombre muy respetado, ¿no es verdad? No solo por los israelitas, sino también por los egipcios, especialmente por los siervos de Faraón, como hemos leído en el versículo 3. Esto nos enseña que la mejor manera de ganarnos el respeto de los demás, hermanos, es siendo obedientes a Yahweh. No se puede negociar los principios con tal de agradar a las personas. Es decir, es todo lo contrario. Cuando eres fiel a tus principios, vas a ser respetado por los demás. Proverbios 16:7 nos dice: cuando los caminos del hombre complacen a Yahweh, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Amén. Y será enaltecido el nombre de Yahweh. Y más adelante, en Proverbios 3:4 también, dice: entonces alcanzarás favor y estima a la vista de Elohim y de la gente. Qué importante ser así, ¿no? Íntegro. Amén. Amén. 4-6. Moshe dijo: aquí está lo que Adonai dice: cerca de la medianoche yo saldré en Egipto, y todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito de Faraón sentado en el trono hasta el primogénito de la esclava en el molino, y todos los primogénitos de los animales de cría. Habrá tremendo lamento por toda la tierra de Egipto. Nunca ha habido uno como este y nunca lo habrá otra vez. Amén. Entonces, mis hermanos, era una plaga diferente. En las anteriores se atacaba a la sociedad egipcia, a su religión, al desafiar a los dioses egipcios, que hasta ese día no habían sido confrontados en su supuesto poder. Vamos a repasar un poco cuáles eran esos sus dioses. Noten si tienen un papel al lado. 1. Hapi, H-A-P-I, que era el dios del Nilo. Entonces ahí vino la plaga de ¿qué? De la sangre. Hecht, H-E-G-T, es la diosa en forma de rana. Hay un logo parecido en Starbucks. Es interesante eso. 3. Geb, es el dios de la tierra. Entonces ahí vino la plaga de los piojos. 4. Watshit, U-A-T-S-H-I-T, era el dios en forma de insecto. Ahí vino la plaga de los insectos. Ptah, el quinto dios, P-T-A-H, era el dios de la fertilidad. No, como Ator, la diosa en forma de vaca. Entonces vino la peste de ¿qué? Del ganado. Sekmen, el sexto dios, S-E-K-H-M-E-N, Sekmen, era la diosa para la sanidad. Entonces vinieron los sarpullidos, las úlceras, ¿no? Set, el séptimo dios, que era el dios de las tormentas, como Nut, la diosa del cielo. Entonces, ¿cuál fue la plaga? La plaga del granizo. Octavo dios era Osiris, que era el dios de la agricultura. Entonces vino ¿cuál? La plaga de las ¿qué? De las langostas, esta que hemos acabado de leer recién. La novena plaga era Re, o Ra, como conocemos, que es dios del sol, como Tot, dios de la luna. Entonces, ¿cuál fue la plaga? La densa niebla, ¿no? Porque nada se podía ver. Y la décima era Faraón mismo. Entonces la plaga fue a su primogénito, a los primogénitos, porque Faraón se consideraba Dios. Entonces, en esta última, Yahweh les quitaría sus primogénitos a los egipcios. De la misma manera que Egipto había esclavizado al primogénito de Yahweh. Leamos esto nuevamente, lo hemos estudiado antes, pero es muy bonito que lo leamos. Está en Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón: Adonai dice: Israel es mi hijo primogénito. Amén. Entonces estamos hablando, ¿no?
De la misma manera, Yahweh atacó a los primogénitos de los egipcios. Entonces, eso traería como consecuencia un lamento tan, pero tan grande, hermanos, como nunca había existido. Lamento que en su momento las mujeres de Israel levantaron cuando Faraón ordenó matar a sus hijos recién nacidos. Entonces, acá vemos que Yahweh es un Dios, un Elohim justo. Amén. Amén. Retornamos a Shemot 11, verso 7. Pero ni aun un gruñido de perro será oído contra ninguno de los hijos de Israel, ni contra gente, ni contra animales. De esta forma, ustedes se darán cuenta de qué amplia distinción Adonai hace entre egipcios, Egipto e Israel. Amén. Indudablemente, hermanos, había un trato especial para Israel. De igual manera, será en el fruto en la gran tribulación. El mundo va a sufrir un juicio de Yahweh, mientras que el pueblo del Altísimo no va a sufrir ningún daño alguno. Recuerden ustedes que todas las plagas, todas las cosas pasaban en Egipto, pero Goshen, donde estaban los israelitas, vamos a leer más adelante, no pasaba nada, siempre tenían luz, tenían todo. Amén. Amén. Apocalipsis 3:10 nos dice: porque tú, si obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero para poner a prueba la gente que vive en la tierra. Me voy a saltar al capítulo 12. Ustedes, por favor, lean los siguientes versículos del 11. 1-2. Adonai habló con Moshe y Aarón en la tierra de Egipto. Él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Amén. Este evento, hermanos que amados, marcaría un punto en la historia de Israel, un punto de inflexión. Este evento hacía que Israel más bien, un pueblo único, porque en la antigüedad todas las naciones se guiaban por un calendario, pero para Israel específicamente el calendario tenía que ser único y especial, puesto que este mes sería para ellos el mes primero. No hemos leído eso. Estamos hablando del mes de Aviv o Nisan, que está en el calendario que tenemos, estaría gregoriano, comprendido entre los meses de febrero y marzo. Entonces, el inicio de este mes está directamente relacionado con la cosecha de cebada y el primer manojo verde. Estaría marcando entonces con una luna nueva el inicio del año de Torah, para cumplimiento de todas las festividades. El otro inicio de año que se toma en cuenta en el pueblo de Israel es el que marca el calendario civil con base en el conteo de los años de reinado en Israel. Esto es lo que se celebra en el mes séptimo, es decir, cuando celebramos Rosh Hashanah. Amén. Vamos a leer Deuteronomio. Capítulo 12 nos está hablando de Pesach. Vamos a ir a Deuteronomio 16:1. Observen el mes de Abib y guarden Pesach para Adonai su Elohim, porque en el mes de Abib Adonai su Elohim los sacó de la tierra de Egipto en la noche. Amén. Vamos a ir al libro de Esther. Verso 7. Esther capítulo 3, verso 7. En el primer mes, el mes de Nisan, en el 12º año de Ashashverosh, ellos comenzaron a echar pur, esto es, ellos echaron suertes delante de Hamán todos los días y todos los meses hasta el 12º mes, el cual es el mes de Adar. Ok, amén.
capítulo 12 de Deuteronomio. Seguimos avanzando, leemos del 1 al 3. Aquí están las leyes y estatutos que ustedes observarán y obedecerán en la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les ha dado a ustedes para poseer por todo el tiempo que vivan en la tierra. Ustedes destruirán todos los lugares donde las naciones que ustedes están desposeyendo sirven a sus dioses, ya sea en montañas altas, en colinas o debajo de algún árbol frondoso. Destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente y corten sus imágenes talladas de sus dioses. Exterminen el nombre de ellos de ese lugar. Amén. Entonces acá vemos que comienzan las instrucciones para una de las fiestas más trascendentales para el pueblo de Israel. Esta fiesta recordaba, hermanos, la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, y esta era la responsabilidad de la cabeza de familia, la preparación y la celebración de dicha festividad, que la mantenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Amén. 4 y 5. Pero no tratarán a Adonai su Elohim de esta forma. Más bien, ustedes vendrán al lugar donde Adonai su Elohim pondrá su nombre. Él lo escogerá de entre todas sus tribus, y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán allá. Amén. El cordero tenía que cumplir ciertas características, como estamos viendo. Primero, tenía que ser macho, de la misma manera que Yeshua era hombre. 2, tenía que ser de 1 año, es decir, joven. De la misma manera, Yeshua comenzó su ministerio siendo joven y él mismo solamente duró 3 años, ¿no es verdad? 3, tenía que ser sin defecto, de la misma manera que Yeshua era sin pecado. Amén. 6. Ustedes llevarán allá sus ofrendas de ascensión, sus sacrificios, sus 10º partes que aparten para Adonai, las ofrendas que dan, las ofrendas de los votos, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus reses y ovejas. Amén. Entonces, habían 4 días para examinar que el cordero cumpliera con los requisitos establecidos. Hermanos, de la misma manera es hermoso. Yeshua, antes de su sacrificio, estuvo en Jerusalén también por 4 días, siendo puesto a prueba y examinado por los principales líderes religiosos del pueblo. Y al anochecer del 4º día, que es cuando comienza el 5º, tenía que ser sacrificado. 7. Allí comerán en la presencia de Adonai su Elohim y se regocijarán sobre todo lo que emprendan a hacer ustedes y la casa de ustedes, en las cuales Adonai su Elohim los ha bendecido. Solo, hermanos, solo la sangre del cordero como señal libraría a los habitantes de las casas del juicio de Yahweh. De similar forma, solo la sangre de Yeshua nos va a librar de la ira de Yahweh. 8. Ustedes no harán las cosas de la forma que las hacemos hoy aquí, donde todos hacen lo que en su opinión parezca correcto. Amén. Porque aún esa misma noche en que se sacrificaba el cordero, se comía carne asada. Debía ser acompañada de pan sin levadura, que simbolizaba la pureza. Recordemos que la levadura es símbolo de pecado. También se comían hierbas amargas, que simbolizaban la amargura del pecado, la esclavitud de Egipto. Sobre todo, simboliza el sacrificio y sufrimiento, amados, que Yeshua haría por su pueblo como el Cordero de Yahweh. Estos versículos que hemos leído, el 7 y 8, se confirman proféticamente en las palabras de Yeshua, que cuando nos habló en Yohanan, leeremos en Yohanan 6, si no me equivoco, Yohanan 6,
Acá es 53 al 58. Y Yeshua les dijo: yo os hablo a través de la verdad eterna. Si no coméis del cuerpo del Ben Adán y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros mismos. Pero el que come de mi cuerpo y el que bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi cuerpo verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Tal como el Padre viviente me envió y yo vivo por causa del Padre, así también el que me coma, él también vivirá por causa de mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el maná que los padres comieron y murieron. Quien coma este pan vivirá por la eternidad. Amén. Amén. Amén, amados. ¿Por qué? Se da esta implicación alegórica del Cordero del Sacrificio Pascual en Yeshua. Yohanan el Bautista dijo en Juan 1:29, al día siguiente Yohanan dice, vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Hermanos, amén. Ahora bien, una alusión alegórica que debemos recordar para este precioso Cordero fue dada a Abraham. Leeremos esto, estaba en Bereshit 22:8. Espero que me estén siguiendo, amados hermanos, y tomando apuntes. 22:8. ¿Qué nos dice? 22:8. Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo redención, hijo mío. Los dos seguían juntos. Entonces acá hablamos de que Yeshua sería el Cordero del Sacrificio, ¿verdad? Uh-huh. Amén. Amén. Vamos a ir a Éxodo 12:10. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Amén. Las obras, entonces, vemos en este versículo, deberían ser quemadas. Nada podía quedar para el otro día. Entonces, esto, hermanos, nos enseña que no debemos preocuparnos por lo que comeremos al día de mañana, pues Yahweh proveerá cada día el sustento necesario. Amén. Amén. 11. Aquí está cómo han de comerlo, con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj, pasar por alto, Pascua de Adonai. Amén. Esta comida tenía algo en particular, y era que debía ser comida, dice, muy rápido, deprisa, ¿no? Estando listos para salir. Esta festividad es una ofrenda para Yahweh. Hermanos, muchas veces se habla de las fiestas bíblicas como fiestas de los judíos, pero sabemos que no es así. La escritura señala claramente que son para Yahweh, ¿no es verdad? La palabra Pesaj, como ven ustedes en el versículo 11, quiere decir pasar por alto, pasar por encima, ¿no? Lo que nos enseña que una vez que somos nuevas criaturas en Yeshua, nuestros pecados fueron pasados por alto. Interesante, ¿no? Qué cosa hermosa. Vamos a leer Romanos, esto me gustó mucho. Romanos 3:25. Espero estar siendo claro para poder comentarles lo que siento en mi corazón. Que Elohim tenía la intención de ser una víctima propiciatoria, caparach, por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia mediante el perdón de los pecados cometidos previamente durante los días de la paciencia de Elohim. Amén. Más claro, agua. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Egipto, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Amén. Independientemente que para los egipcios no significara nada el hecho de poner la sangre en las puertas, para Yahweh, como leemos aquí, mis hermanos, era una señal que evitaba que su juicio llegara a casa de los israelitas. De la misma manera, aunque hoy para muchos la sangre de Yeshua no significa nada, para nosotros, hermanos, representa una garantía de nuestra salvación. Amén. 14. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como fiesta a Adonai. De generación en generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Amén. Esta fiesta, entonces, vemos acá, debía ser recordada y celebrada de manera permanente, perpetua, ¿no es verdad? Esto implica, entonces, enseñarla de generación a generación, ¿no es verdad? Para lograr tal comisión se debía usar la misma festividad como recordatorio. Es decir, hacer de la fiesta algo muy especial que impacte, hermanos, esto es algo hermoso, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes. ¿Para qué? Para que ellos a su vez estén interesados en vivirla y aprendan con cada detalle de nuestra historia. Hay que utilizar recursos creativos, lúdicos, ¿no? Que son muy importantes en este tipo de cosas. Y es que tenemos que vivir las fiestas de Elohim para poder ver, hermanos, las enseñanzas, las grandes enseñanzas que ellas encierran. Entonces debemos celebrar, como lo hacemos todos los años, con mucho, pero mucho gozo, cada fiesta de Adonai. 15. Por 7 días comerán matzá. En el primer día removerán la levadura de sus casas, porque el que coma hametz, pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Era de suma importancia, entonces vemos acá, sacar toda la levadura de las casas. Como se dijo anteriormente, dijimos, la levadura es símbolo de pecado, recuerdan, ¿no? Este acto nos enseña que debemos quitar de nuestras vidas todo aquello que en nosotros, hermanos, sea contrario a la Torah de Yahweh. Es un tiempo entonces de examinarnos a nosotros mismos y examinar nuestra relación con Elohim. Este año, hermanos, hagamos un compromiso aún mayor para ir a la excelencia con Elohim y no pondremos nuestros ojos como en años anteriores a lo que representa para nosotros acá en Occidente, ¿no? En esta parte del mundo, una fiesta más. Más bien tenemos que ser conscientes de que es un tiempo señalado, es una cita con Elohim. Y como Él no ve solo la apariencia, se lo ve afuera, sino ve nuestros corazones. Por eso debemos celebrar con mucho gozo. Nuestra invitación este año, hermanos, es a preparar nuestro ser, obviamente sin descuidar la vestida, nuestra apariencia, la comida y la decoración de nuestras casas para celebrar sus fiestas. No está mal, pero tenemos que buscar que todo nuestro ser esté acorde con el nivel de santidad que Elohim demanda de nosotros. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el Adón de Shalom los haga Kadoshim por completo. O sea, que el Señor de paz los haga santos por completo. Que todo su ser, su ruach, su espíritu, alma y cuerpo sean sin culpa para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, hagamos, hermanos, de este tiempo y de las festividades de Elohim que están por venir un evento de libertad único en nuestras vidas. Trabajemos en nuestro interior para poder sacar de nosotros toda esa levadura de pecado que nos aparta de su presencia y que no permite que lo podamos ver cara a cara. Iniciemos entonces un camino nuevo, un nuevo año,
con teshuvá, con arrepentimiento, retornando al origen, pero como nunca lo habíamos planeado antes. ¿Para qué? Para glorificarlo a nuestro Elohim, a Yeshua, que nos llamó de las tinieblas, ¿no es verdad? ¿A dónde? A su luz admirable, como dice la palabra. 16. En el primer y séptimo días tendrán asamblea apartada para Elohim. En estos días ningún trabajo será hecho excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo pueden hacer eso. Amén. Durante esta semana entonces de Santa Convocación está prohibido cualquier trabajo, ¿verdad? Excepto obviamente cocinar lo que se va a comer también para el día siguiente. Lo que nos está mostrando, lo que nos enseña, hermanos, que lo primordial en nuestra vida debe ser la comunión con nuestro Abacadosh, con nuestra familia y con nuestros hermanos en fe, ¿verdad? Con los demás siervos del Altísimo. Esta es una semana de gran reflexión, pues en nuestro caso no aplica el simple hecho de examinarnos, sino recordar el triunfo logrado y la victoria alcanzada por medio del extraordinario sufrimiento de Yeshua, nuestro Mashiach, por nosotros, ¿no? Recuerden ustedes, anótenlo, léanlo, lo conocen en el pasaje de Isaías 53, versos 3 al 5. No los vamos a leer, pero léanlo ustedes, allá lo del sacrificio de Mashiach. 20. No coman nada con levadura. Donde quiera que vivan, coman matzá. Este mandamiento debe ser guardado donde quiera que habitemos, hermanos, y en medio de quienes habitemos. Todo lo leudado que sufre fermentación debe ser sacado de nuestros hogares y no debe ser consumido durante el tiempo de la festividad, donde pesa, ¿no? Pero si el pan sin levadura, el matzot, sí podemos consumirlo, ¿no? 12:21. Entonces Moshe mandó a llamar a todos los ancianos de los hijos de Israel y dijo: seleccionen y cojan corderos para sus familias y sacrifiquen el cordero de Pesaj. Amén. Hermanos, la emuná es obediencia, la fe es obediencia. No podemos decir que tenemos emuná y ser rebeldes a la Torá. La desobediencia es precisamente no hacer lo que la Torá dice. Entonces, no basta solo con saber, sino también hay que hacer. Y eso fue lo que Moshe mandó hacer al pueblo. Romanos 2:13 nos recuerda, nos dice algo como que no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino entonces aquellos hacedores de lo que dice la Torá, los que van a ser justificados ante los ojos de Yahweh. Esto está en Romanos 2:13. El sistema de enseñanza moderno y la exposición de esta teología, hermanos, cristiano-católica, tiene a muchos creyentes inmersos en sofismas de fe, no aplicable ni vivencial, basados en lo que ellos dicen que Jesús ya hizo todo en la cruz, ¿no? Cuidado, hermanos, no dejemos dejarnos envolver por superficialidades, ¿no?, del Evangelio. Hermano amado, hermana amada, es hora de que comencemos a aconsejar a nuestros amados, a toda la gente que nos rodea, a nuestros primos, hermanos, hijos, sobrinos, no sé, todos digamos que aún no creen en Yeshua. Hay que empezar a transmitir este mensaje de volver a las raíces hebreas, ¿no? Al origen, al hebreo, el idioma en el que fue dada la Sagrada Escritura. Es bueno que vayan conociendo de manera vivencial todo lo que estamos aprendiendo y tenemos que transmitirlo a nuestros seres queridos. 22 y 23. Cojan un puñado de hojas de hisopo y mójenlo en la sangre que está en una jofaina
y la untan en los dos postes y en el dintel del marco de la puerta. Entonces ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Adonai pasará matando a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en el dintel y los dos postes, entonces Adonai pasará por encima de la puerta y no permitirá al matador entrar en sus casas y matarlos a ustedes. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Que notamos algo importante. Es que la sangre del cordero es la que evita el juicio. Evita que ese juicio entre en nuestras casas o entre en nuestras vidas, hermanos. Hay que ver con mucho detenimiento este 23. ¿No es verdad? De la misma manera, la sangre de Yeshua nos libra del juicio y de la muerte, hermanos amados. Pero nada de eso tendría valor solo por el hecho de conocer la orden. No es así. Cada ciudadano, cada hermano debería ser, en ese tiempo israelita, debería hacer lo que se le había mandado para que no murieran. Santiago 2:14 dice: ¿de qué sirven, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esa tal fe salvarle? Y más adelante, en el mismo capítulo 2, verso 22, Santiago dice: pueden ver que su fe actuó junto con sus obras, y por las obras la fe fue perfeccionada. Entonces, algo que tenemos que meditar en nuestras vidas, hermanos amados. 26. Cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa esta ceremonia? Amados hermanitos, el propósito principal de guardar esta fiesta por las generaciones es precisamente revivir en nuestros hijos la historia de la liberación de nuestro pueblo de la esclavitud, de la misma manera que Yahweh nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de Yeshua. Entonces, la festividad, o sea, la enseñanza, digamos, esa forma lúdica de enseñar esta fiesta de Pesaj que requieren nuestros niños principalmente, es hacerlos participar, ¿no? Educándolos, enseñándoles, leyéndoles la palabra. Algo hermoso que nos dice Proverbios es que dice que instruyamos a nuestro niño en el camino que debe andar, y cuando sea mayor, cuando ya sea viejito, nunca se va a apartar de él. Qué hermoso, ¿no? Ok, vámonos al 37. Me voy a adelantar un poco. Ustedes leen los anteriores y nos vamos a ir al 37 al 38. Los hijos de Israel viajaron de Ramsés a Sucot, algunos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También fue con ellos una multitud mixta, como también animales de cría en grandes números, ambos rebaños y manadas. Amén. Este pasaje nos muestra que la salvación no se relacionaba solamente a Israel, sino que también los extranjeros también tenían oportunidad. Deberían convertirse al Elohim de Israel, y eso se hace a través de ¿qué, mis hermanos? De la sangre de Yeshua HaMashiach y de la obediencia de la Torah. Acá, para un poco reforzar estos versículos, me gustaría que me acompañen a Isaías 56, 6 y 7. Y los extranjeros que se unen a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh, a mi monte santo, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Amén. Adonai dijo a Moshe y a Aarón: este es el decreto para el cordero de Pesaj, ningún extraño la comerá.
esa festividad era única y exclusivamente para el pueblo de Yahweh, y ninguno que no perteneciera a este pueblo dice que podía participar de ella. Pero gracias a Elohim, que a través de Yeshua pasamos a ser su pueblo y además con ciudadanos santos, ¿no es verdad? Como nos dice Efesios 2:19. Antes, eso leeremos, Efesios 2:19. Es bueno que lo leamos esto. Efesios 2:19, eso es algo hermoso. A ver, veamos qué nos dice. Ahí. Bueno. Ok. Así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el pueblo de Adonai y miembros de la misma familia Amén. de Adonai. Amén, clarito, ¿no es verdad? Amén. (48) Si un prosélito que se está quedando contigo quiere observar el Pesaj de Adonai, a todos sus varones circuncidarás. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. Amén. Cuando habla de prosélito también se refiere a un extranjero, ¿ok? Entonces, una vez que un extranjero dice hace pacto con Yahweh, deja de ser extranjero. Entonces pasa más bien a formar parte de la familia de Elohim. Y esto, hermanos, era precisamente lo que Yahweh estaba diciendo aquí. Entonces tiene que existir un temor verdadero y un amor profundo por Yahweh y por su pueblo para poder celebrar Pesaj. Y muestra de ello era la señal de la carne llamada circuncisión. Entonces, considero que este es un buen momento para dejar en claro este misbot de la circuncisión, debido a que al ingresar a las raíces hebreas, en todos nosotros se despierta ese musculito de la obediencia en el creyente, ¿no? Y esto da inicio a un sinnúmero de preguntas, como por ejemplo decir, ¿qué se debe cumplir y qué no? Entonces yo considero que ese no es el planteamiento, más bien deberíamos decir, ¿con qué gozo debo cumplir con cada uno de los mandamientos de Yahweh? Entonces el propósito de estas enseñanzas que hacemos todas las semanas de la Torah de Yahweh, siguiendo sus parashot, no tienen el objetivo de convencerlos de que debes guardar todos los mandamientos. Es más, tú sabes que debes guardar tus mandamientos, ¿no es verdad? Solo que es necesario aprender cuáles son los mandamientos y cómo se deben cumplir, es decir, vivirlos con un entendimiento general, ¿no? Que a nosotros aquí en la dispersión, en todos los que estamos dispersos por el mundo, ¿no?, nos mantenga en comunión con nuestro Abacadosh, es decir, que de alguna forma estamos unidos todos los hermanos a la dispersión con nuestro Abba, ¿no? Y también nosotros entre hermanos, por eso también nos reunimos acá ahora utilizando un espacio virtual. Hemos entendido antes con profunda convicción que la sangre de Yeshua nos introduce en el pacto renovado, ¿verdad? Ya que en ella es nuestra circuncisión. Y no es hecha esta circuncisión, hermanos, por mano humana. Leamos lo que nos dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados en la circuncisión que no se hace a mano, al anular del cuerpo el control de la vieja naturaleza pecaminosa a través de la circuncisión del Mashiach. Amén. Entonces, es decir, que ni siquiera la circuncisión estamos por acabar. Faltamos 4 versículos para terminar la parasha. Vamos a leer versos 1 y 2. Adonai dijo a Moshe:
aparta para mí todos los primogénitos, cualquiera que sea primero del vientre entre los hijos de Israel, ambos humanos y animales, me pertenece a mí. Amén. Entonces acá, ¿qué vemos? Un hecho que alude proféticamente a Yeshua, quien, como dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, es bueno hacerle una aclaración al término primogénito en este verso, para desligarlo de toda la creación, por ejemplo, ¿no? Como si su única alusión fuera a que es la primera creación. Este, por ejemplo, es un punto doctrinal de los testigos de Jehová, para darle un comienzo de días a Yeshua. Pero es un error, y además es un error bien grande, puesto que dicho pensamiento rompería su eternidad. La Reina Valera, de cierta forma, guarda fidelidad en este punto, en este preciso texto, ¿no? Porque es un punto importante de qué son y cómo son las manifestaciones de Yahweh. Quiero que leamos Miqueas, un minutito. Miqueas 5:2. Pero tú, Betlehem, cerca de Efrat, muy pequeña para estar entre los clanes de Yehudá, de ti saldrá uno para que yo sea rey en Israel, cuyos orígenes es el mundo, allá en la eternidad pasada. Amén. Entonces, hermanos, la escritura sagrada fue dada en hebreo a una cultura oriental que desde hace más o menos 6.000 años atrás fue recipiente audible de esta información celestial, ¿no? Y casi 2.000 años después fuera necesario que se les entregara de forma escrita para constancia física. Entonces primero fue escuchando, o sea, Shema, luego fue escrito, pero no acatado. Entonces esta Torah se hizo carne, como nos dice Juan 1:1, ¿no? Que nos hablaba que en el principio era la palabra, la Dabar, y la Dabar era con Yahweh, y la Dabar era Yahweh. Amén. Yohanan 1:14 también nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces este título, volviendo a lo que es la primogenitura, bajo la polivalencia, digamos que son varios significados para una misma palabra y su raíz, en el lenguaje hebreo, Bekorá significa primogénito de hombre o bestia. Eso está en el Strong 1062 del hebreo. Pero esta Bekorá viene de la raíz Bekor del 1060 en el Strong, que quiere decir jefe, mayor, primero. Entonces nos da un claro entendimiento cuando hablamos de primogénito, cuando hablamos de Yeshua, nos da un concepto cualitativo de supremo, de supremacía. ¿Me siguen? Al contrario del primer concepto ordinario, digamos, el primero, o sea, que fuera la primera obra de la creación, es mucho más. Él es supremo, tiene mucha supremacía, ¿no? Entonces, el sentido de primogenitura con respecto a la deidad no se debe aplicar, hermanos, en la misma dirección que se le adjudica a los seres mortales, ¿no es verdad? En Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio, dice este versículo, estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos acá que el niño que iba a nacer es el mismo Padre eterno, ¿no es verdad? ¿Quieren leerlo conmigo? Lo vamos a leer. Está en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido,
Un hijo nos es dado, el gobierno estará sobre sus hombros. Él será llamado el Gibor. Pele Yoetz el Gibor. Abid Ad Sar Shalom. Admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que Yeshua es Yahweh. Amén. Punto. Amén. Amén. En ese día dirán a su hijo: es a causa de lo que Adonai hizo por mí cuando salí de Egipto. Amén. Una vez más, Yahweh recalca el hecho de enseñar a nuestros hijos, ¿no es verdad?, el camino de la vida. Y qué mejor enseñanza que demostrando con nuestra vida las grandezas de Yahweh, hermanos amados. Con este versículo hemos terminado la lectura de la porción de esta semana. Amén. Amén. Acá comenzamos a contar los misbots que están en la Torá, y se refiere, en esta porción hemos leído 23 de los 613 mandamientos que están en la Torá. Les voy a mandar al WhatsApp la descripción de cada uno para no hacer más larga esta charla. Ha sido un verdadero placer, mis amados hermanos, estar en compañía de ustedes. Gracias porque Elohim nos ha juntado el día de hoy. Espero que esta porción de la palabra haya sido de bendición para sus vidas, para sus familias, así como lo es para nosotros. Lo ha sido para nosotros. Le pedimos a nuestro Abacadosh que, si está en su voluntad, nos permita reunirnos nuevamente el siguiente Shabbat para continuar con la maravillosa lectura de su bendita Torah. Será entonces, mis amados hermanos, hasta el siguiente Shabbat. Shavuot Tov. Que Adonai los bendiga. Amén. Amén.